Jane Austen, la biografía, capítulo 1. Orgullo y determinación. Los hombres nos llevan ventaja por ser ellos quienes cuentan la historia. Su educación ha sido mucho más completa. Ellos empuñaban la pluma. Jane Austen. En el año 1793, la guillotina de los revolucionarios franceses ya había hecho rodar varias cabezas aristocráticas y en la corte de Inglaterra se vivían los acontecimientos del país vecino con preocupación. El rey Jorge III, aquejado de problemas de salud mental, ya había asistido casi 2 décadas antes, en 1776, a la declaración de independencia de una parte de su imperio, que se había erigido en una nueva nación, los Estados Unidos de América. El run-run de la revolución burguesa y el final del absolutismo había llegado, de una vez, a Europa, y por todo el continente se hablaba, entre el temor y el entusiasmo, de todo ello. Mientras tanto, en la casa sólida pero bastante deteriorada de la rectoría del pequeño pueblo de Steventon, en la campiña inglesa del condado de Hampshire, una joven de 17 años acababa de tomar una decisión. El sol de la tarde caía plácido y Jane apretaba la pluma entre sus dedos, mientras su voluntad se plasmaba en el papel y encontraba la paz que había buscado en las últimas semanas. El día se había iniciado como tantos otros para una muchacha de su edad y clase. La costura, el paseo por el parque y el trabajo junto a su madre y su hermana para reparar los sombreros de verano, ahora que habían decidido regalar los más viejos. Pero tras almorzar, declinó caminar junto a su querida hermana Cassandra y se retiró a la sala de estar, en la que desde niña acostumbraba a escribir. En su casa siempre se había celebrado su talento e incentivado la creatividad, pues la cultura y el arte ocupaban buena parte del ocio común. Desde que tenía memoria, las veladas literarias constituían uno de los momentos más felices para la familia. En ellas todos los participantes recitaban versos y desde que Jane había comenzado a escribir pequeñas piezas teatrales inspiradas en los sucesos cotidianos, ella y Cassie las representaban, con la contribución de sus otros hermanos y de la prima Elisa cuando los visitaba. No había idea o acontecimiento social que no se debatiera en la casa familiar, y en ese sentido, la joven Austen se sabía afortunada, pues era poco común gozar de una biblioteca como la de su padre, con plena libertad para leer y también para opinar al respecto. Pero algo bullía dentro de ella y estaba a punto de alterar los planes de la familia Austen, perteneciente a esa burguesía campestre que, sin grandes lujos, centraba toda su atención en proveer para sus hijas e hijos futuros adecuados. Para los chicos, estudio y colocación. Para las muchachas, a pesar de la excepcionalidad de su educación, el horizonte inevitable del matrimonio. Jane, que a fuerza de su amor por la escritura y por crear historias inspiradas en su mundo y las relaciones de quienes la rodeaban, creía conocer bien las pasiones e inclinaciones del ser humano. No se engañaba con las suyas. Ella no era como las demás. No quería un matrimonio de conveniencia que la alejase de su verdadera pasión. No quería que una mera contraprestación económica le arrebatara la posibilidad de escribir. Si en toda Europa la palabra libertad brillaba en las mentes más ilustres, en la pequeña rectoría de Steventon ella la formulaba sin grandes proclamas o discursos, pero con la firme convicción de quien sabía que su libertad personal se expresaba con la palabra escrita y su deseo de independencia iba ligado a la escritura. El padre de Jane, George Austen, era el clérigo a cargo de la pequeña parroquia del pueblo. Provenía de una familia respetable, pero no adinerada, y solo había podido estudiar en el prestigioso St. John's College de Oxford gracias a la ayuda de una tía materna. Su esposa, Cassandra Leigh, era de una familia de mejor posición económica, vinculada a la aristocracia de Oxfordshire, pero los gastos que generaba la numerosa descendencia de la pareja, 6 varones y 2 mujeres, eran tan altos que los Austen siempre habían tenido que cultivar su tierra y complementar su renta con la venta de trigo, cebada y algunos productos de granja. Es más, para aumentar sus ingresos, hacía años que George aceptaba alumnos particulares, a los que educaba junto a sus hijos varones. Jane y su hermana mayor Cassandra solían entretenerse oyéndolos recitar o hacer bromas a través de la puerta cerrada. Estos estudiantes rentaban habitaciones en la rectoría, lo que significaba una entrada extra de dinero. Las preocupaciones materiales eran, en cierto sentido, comunes en la familia y se extendían al futuro inmediato de los jóvenes Austen. Jane trató de poner en orden sus sentimientos, analizando con calma las muchas ideas que removían su interior. El detonante de su estado había sido el compromiso matrimonial de su hermana Cassandra, que inevitablemente alteraría la estrecha relación entre ambas. Además, esa boda futura situaba a Jane
ante su propia edad y ante el hecho, esperado por todos, de que ella también habrá de casarse y ocupar un lugar en la sociedad con la independencia económica de sus padres. Y aunque el amor de la familia Austen era profundo, Jane sabía que sus padres eran capaces de tomar decisiones complicadas si se trataba de garantizar la tranquilidad financiera de sus descendientes. Todavía recordaba el dolor que había sentido en la infancia, con apenas 5 años, cuando vio a su hermano Edward salir de la rectoría rumbo a la casa de los Knight. Thomas y Catherine, familia lejana de su padre, no tenían hijos y aceptaron acoger al niño Edward, a quien, apenas unos años después, convirtieron en su único heredero. Jane, que adoraba a su hermano, siempre dispuesto a acompañarla entre sus aventuras, había sentido aquella marcha como un abandono, y no podía entender, tan niña, la tranquilidad con la que todos los adultos habían aceptado la situación, que resultaba por lo demás habitual en familias venidas, a menos con exceso de bocas que alimentar. La economía de los Austen mejoraba al confiar la educación y crianza de su hijo a otra familia, y además garantizaba el futuro del muchacho. Desde su perspectiva, ante la boda de Cassie y ante su propio devenir, comprendía unas razones que, sin embargo, se negaba a aceptar. La vida, creía, tendría que ser algo más que emparentarse con un buen apellido. Jane había observado a su hermana durante toda la mañana, en busca de alguna señal sobre sus sentimientos, pero si Cassandra sufría de algún modo, no se lo había manifestado. Hacía unos meses de su compromiso con Tom Fowley. Todo debería ser felicidad. Sin embargo, ninguno de los dos tenía dinero para enfrentar una nueva vida independiente. ¿Cómo y cuándo se llevaría adelante el matrimonio? Jane volvió la vista hacia la ventana. Era un día espléndido. La brisa apenas movía la ropa de la colada tendida al sol. Unas gallinas pasaron en fila, azuzadas por uno de los niños de los vecinos, que corría por el prado con una vara en la mano. A Jane también le dieron ganas de salir a correr, de esconderse en el bosque, de trepar a los árboles o de rodar por el césped como cuando era más pequeña, y compartir esos juegos con sus hermanos mayores. Si todo fuera tan fácil, pero ya no tenía edad para esos pasatiempos. Hacía tiempo que había dejado sus ropas de niñas y se había iniciado en el difícil arte de respirar con un corsé, caminar con sumo cuidado para que no se le embarrara el ruedo de los vestidos y usar unos incómodos suecos de madera en los días de lluvia. Había aprendido, sobre todo, a no perder la compostura ante nada. Por si se le olvidaba cómo debía actuar, en un estante había varios manuales de conducta y libros de sermones para señoritas. A Jane le aburría soberanamente. El único consejo que todos esos autores tenían para darle era que ser sumisa, casta y modesta, nunca demasiado despierta e inteligente, era el mejor camino para lograr la felicidad, lo cual en la Inglaterra del siglo XVIII para una mujer era sinónimo de una sola cosa: un buen matrimonio. A pesar de que el ambiente familiar siempre había alentado sus historias y ella había disfrutado de la excelente biblioteca de su padre, Jane era consciente de ese camino que se le marcaba, frecuente en muchos de los textos de su tiempo. En 1740, el escritor Samuel Richardson había publicado una novela epistolar cuya influencia todavía se sentía en tiempo de Jane, Pamela o la virtud recompensada. En la historia, la joven Pamela resistía de forma heroica las impertinencias e intentos de abuso por parte de su señor. La criada, verdadera salvadora de su honra, lograba conmover a ese hombre descarado que, entonces, decidía convertirla en su esposa, recompensándola con una vida respetable dentro de la buena sociedad. A pesar de su contenido moralizante, la novela escandalizó a algunas personas por la frontalidad con la que trataba las pretensiones lascivas del seductor. Incluso Jane se había sorprendido ante algunas frases poco convencionales, como cuando el señor B le dice a Pamela: «Seré para ti un amigo, y tú cuidarás mi ropa de cama». Pero ahora, cuando tenía prácticamente la misma edad que la protagonista, la joven Austen se revolvía contra ese mundo de muchachitas respetables en busca de marido que abundaban en la literatura de su tiempo. Estas obras, a caballo entre las incipientes novelas y el texto de valor moral y educativo, insistían en una idea fundamental: formar una familia y ser madre era el único escenario deseable para una señorita. Incluso voces disidentes, como la de la historiadora republicana Catherine Macaulay, por ejemplo, recomendaba a los padres, en cartas sobre educación, que no limitaran la educación de sus hijas a sus aspectos más ornamentales, es decir, dibujo, música y un poquito de francés e italiano. Pero también sugería incluir solo lo justo para atraer a un hombre, no intimidarlo con más conocimientos de los que él pueda poseer y refugiarse así de horas de tedio. Todo giraba alrededor del marido, de su comodidad.
Los manuales descartaban que la inteligencia fuera un adorno admirable en una jovencita. Jane, que disfrutaba tanto de una buena conversación como de una buena historia, sabía bien lo que significaba esto, pues ella misma solía contener sus palabras si no necesitaba decir nada cuando se encontraba frente a otras personas, e incluso si sentía que estas palabras no eran correctas y podrían granjearle un problema fuera de la libertad de su círculo familiar más íntimo. Sin embargo, a veces no podía evitar ser más lenguajes de lo que se suponía apropiado para una señorita, porque la conversación, según la obra Consejos de un padre a sus hijas, escrita por el médico y moralista John Gregory en 1774, también estaba sujeta a pautas. El autor aconsejaba a las muchachas conversar con los hombres, incluso con aquellos de más alto rango, conservando siempre un aire de modestia dignificada. Ocultar la propia inteligencia era una estrategia para sobrevivir, y en el libro, Gregory advertía de esta forma a sus propias hijas. El ingenio es el talento más peligroso que puede tener una mujer. Debe usarse con gran discreción y buena disposición. De otro modo, solo crea enemigos. Si bien no es opuesto a la delicadeza y la suavidad, no es muy frecuente hallarlos juntos. El ingenio adula siempre a la vanidad, y quienes lo poseen suelen perder el control. El humor es diferente, porque siempre es agradable y es seguro que os hará muy solicitadas, pero debéis ser prudentes en su uso, porque si bien puede ganar los aplausos, nunca os traerá el respeto. Por supuesto, os aconsejo cautela al mostrar vuestro sentido común, porque al hacerlo podéis parecer engreídas. Si por casualidad tenéis algún conocimiento, guardadlo como el mayor de vuestros secretos, en especial, ocultarlo de los hombres, que en general envidian y desprecian a las mujeres educadas. Jane resopló recordando aquel pasaje que en aquel momento tan relevante para su vida se había colado entre sus firmes pensamientos. ¿Cómo no enfurecerse ante esos consejos para señoritas? Ingenio, inteligencia y sentido del humor eran las principales cualidades que Jane ya demostraba poseer, y que hacían las delicias de la vida familiar durante veladas en las que escenificaban sus obras teatrales. Dejó la pluma un momento y, en pie, observó su reflejo en la ventana. Era una joven de grandes ojos color avellana, boca y nariz pequeña y mejillas redondeadas. Tenía los brazos cruzados, algo característico en ella cuando se concentraba en sus pensamientos. Algunos familiares habían censurado su mirada, desde niña, desafiante y casi severa. Pero su padre la consideraba un rasgo del talento y la capacidad de observación de su hija. No era extraño que le lanzara esa crítica. Los hermanos para señoritas del reverendo James Fordyce sostenía que la belleza era un regalo de Dios, y que por lo tanto, la principal tarea de una muchacha era empeñarse en ser atractiva a los ojos de los varones. Jane esbozó una sonrisa discreta. El reverendo Fordyce podía pensar lo que quisiera. Ser bonita no era su prioridad. La belleza, para Jane, significaba otra cosa. Tenía que ver con el interior, y también con la elegancia que desprendían las personas inteligentes. Eso no significaba que no estuviera atenta a su aspecto y a las convenciones sociales en las que, inevitablemente, había sido educada. Su mirada era capaz de apreciar los detalles más nimios en el aspecto de otras personas, como si de personajes de sus historias se trataran, pues disfrutaba convirtiendo a sus familiares más o menos cercanos en protagonistas de sus relatos y obras. Su sagacidad también se reflejaba mientras conversaba durante horas con su hermana, práctica que devino en una extensa correspondencia entre ambas cuando no se encontraban bajo el mismo techo. En esas masivas, Jane no tenía reparo en ironizar incluso sobre la triste realidad de su escaso guardarropas y cómo se resignaba con alegría y sentido del humor mientras alteraba y remendaba prendas antiguas o vestidos que convertían en enaguas. Coser era una actividad que ambas dominaban desde niñas. Era un conocimiento útil no porque fuera imprescindible para las futuras señoras, sino porque solo quien sabe realizar una tarea puede supervisar a los demás. Igual que otras jóvenes de su misma clase social, Jane había sido educada para atender una casa y saber controlar a los criados. Pero ante ese futuro de esposa y señora, algo dentro de ella se había revelado. No estaba sola en estos pensamientos. Había otras mujeres en Inglaterra que sentían y escribían lo mismo. Mujeres que empezaban a alzar su voz contra este tipo de manuales y contra esa educación segregada que concebía el matrimonio como único destino femenino. Dos de ellas fueron casi contemporáneas de Jane, Mary Wollstonecraft y Hannah More. Defendían desde posturas políticas muy diferenciadas, la de la primera progresista revolucionaria y la de More, más conservadora,
Un modelo de educación para la mujer que no se limitara a aprender habilidades, sino que fomentara el pensamiento crítico. More consideraba que la mujer debía aprender por las mañanas y fingir por las tardes, es decir, les daba el mismo consejo que Gregory, ocultar la propia inteligencia. Mary Wollstonecraft, por el contrario, era mucho más incendiaria. Apenas cumplidos los 34 años, Wollstonecraft ya había redactado a toda velocidad y dado a la imprenta con una urgencia aún mayor su famoso manifiesto, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Escrito en apenas 6 semanas y publicado justo el año anterior, en 1792, el ensayo abogaba por la igualdad educativa en escuelas mixtas y también por el derecho de las mujeres a trabajar y ganar su propio salario. Su estilo directo y vehemente marcó el origen del debate sobre los derechos de la mujer, que desde entonces se extendería por Europa y escandalizaría a toda su clase social. Los principios de libertad e igualdad que inspiraron la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia norteamericana también habían movido a muchas mujeres excepcionales a defender su derecho a la educación, a la escritura, al trabajo o a ser algo más que esposa y madre. Las mujeres también pidieron su derecho a participar en la vida política, pues en la mayor parte del mundo sus obligaciones quedaron reducidas al cuidado de la casa y de la familia, sin posibilidad de desarrollar una vocación independiente fuera del hogar. En el prefacio de su Vindicación, Wollstonecraft denunciaba ese sistema falso y el hecho de que quienes en Francia habían abolido la tiranía de un rey no habían hecho nada contra la que se producía en el interior de cada hogar. El alegato de Wollstonecraft estaba entre el catálogo de libros de la biblioteca circulante del condado de Hampshire, y sus palabras habían prendido con fuerza en muchas mujeres. De forma firme, Wollstonecraft espoleaba su orgullo. Espero que mi propio sexo me disculpe por tratar a las mujeres como criaturas racionales, en vez de adularlas por sus maravillosos encantos y juzgarlas como si estuvieran en estado de perpetua infantilidad, incapaces de hablar por sí mismas. Aunque Jane era un poco pequeña, había insistido tanto en no separarse de Cassandra que le permitieron acompañarla. Además, como su madre sentía cierta preocupación por su educación silvestre en la rectoría, pensó que sería una buena idea. Sin embargo, esa experiencia fue desastrosa para las hermanas. El colegio, que originalmente estaba en Oxford, pronto fue trasladada a Southampton, una ciudad portuaria que desde el año 1770 había sido objeto de una intensa actividad militar vinculada a las guerras napoleónicas y la guerra de independencia de los Estados Unidos. La presencia de tropas atrincheradas allí tras su larga travesía por el Atlántico trajo consigo una pandemia de tifus que hizo estragos en la ciudad, hasta el punto de que en 1783, al poco de llegar, Jane y Cassandra contrajeron esa grave enfermedad. Jane recordaba la casa de la señora Cowley como una prisión. Añoraba salir al campo a su antojo y no soportaba los rígidos horarios del internado, acostumbrada como estaba a la enseñanza libre de la mano de su padre, que siempre la alentaba y la comprendía. La escuela ofrecía un régimen de instrucciones severos y exigentes, con poco espacio para el entretenimiento. En realidad, igual que otras en la época, era un espacio informal de instrucción en una residencia privada. Todavía no existían las escuelas públicas, y estos establecimientos, a veces, dejaban mucho que desear. Pero el verdadero problema era otro. Estas escuelas a menudo escatimaban el alimento o servicios básicos para poder subsistir, manteniendo a las niñas en un estado que rozaban la miseria y la desnutrición. También eran habituales en ellas la transmisión de piojos y las epidemias de enfermedades como la escarlatana y la tuberculosis. Las hermanas Austen estaban acostumbradas a una vida austera, pero no miserable. Por eso, siendo además tan pequeñas, acusaron la humedad incontrolada de unas paredes negras que se cernían sobre el corazón de Jane como una cárcel. El olor a salitre añadía a la ciudad un componente amargo, que picaba en el silo del paladar y en las fosas nasales, y contribuía a la sensación de desasiada que tanto afectaba a la atenta Jane. La limpieza, en su casa, era cosa seria comparada con el escaso gusto por el higiene de la señora Cowley. Si las hermanas estaban acostumbradas también a la fruta fresca que caía de los árboles de la rectoría, a los guisos que se preparaban con las verduras del huerto, sencillos pero siempre sabrosos y reconfortantes, lo que aparecían en sus platos en cada ocasión resultaba una burla insípida que contribuyó a debilitar sus cuerpecitos ante la llegada del tifus. Jane, antes toda lozanía y color, pasó a convertirse en un pequeño espectro, cuya perspicacia y capacidad para fabular historias solo ayudaban a hacer más grande su desasosiego. Para Jane,
Las semanas enferma y casi sin conciencia, siendo tan niña, añadieron al edificio su definitiva perspectiva tétrica. Recordaba las habitaciones vacías de aquella casa, con extraños sonidos que salían de su cabeza, con la presencia lejana de su hermana y de su prima Jane Cooper, que también asistía al colegio. Fueron ellas las que le contaron, tiempo después, lo que había sucedido. Cassie se recuperó pronto del tifus, pero no Jane, que deliraba sin que la fiebre o el vómito desaparecieran. La señora Cowley no quería avisar a los Austen. No era una mala persona, y a veces Jane pensaba que simplemente quería evitar el contagio al resto de la familia. Sin embargo, para Cassandra, que sufrió al ver a su hermanita al borde de la muerte, la rígida pariente era poco menos que un monstruo sin sentimientos que solo se beneficiaba del dinero de sus padres. Jane, Cassie y su prima se protegían del rigor del internado, de las severas condiciones, los horarios imposibles y las prohibiciones de alegría y juego, que hasta llegar allí habían marcado su infancia. Fue la pequeña señorita Cooper la que logró escribir una carta a su tía y a su madre en la que les contaba todo lo que sucedía. Uno de los jovencillos que asistía al jardín y otras tareas menores en el internado se apiadó de la muchacha y accedió a enviar una masiva que contravenía las órdenes de la patrona. Para la señora Austen las noticias al respecto de la salud de su hija fueron un golpe durísimo. Al fin y al cabo, ella era la responsable de que las niñas estuvieran internadas. Su marido no podía dejar la rectoría, así que junto con la señora Cooper puso rumbo a Southampton para sacar a sus hijas de aquel lugar. Jane recordaba, en el delirio de la fiebre, ruidos fuertes y voces elevadas que concluyeron en su cuerpecito débil y agotado, llevado en volantas hasta un carruaje. Recordaba, también, en el frufru del vestido de su madre que, a pesar del viaje continuado, le hacía pensar en suavidad, en frescura, en casa. Ella se repuso, pero la tragedia se cebó con la familia. Su tía se contagió de la enfermedad y murió a los pocos días de llegar a casa, algo que impresionó vivamente a las dos hermanas. En el hogar de los Austen, siempre lleno de vida, se suspendieron de inmediato las actividades artísticas, las funciones de teatro improvisado y los conciertos de piano. Pero la familia seguía convencida de la necesidad de instruir a sus dos hijas más allá de la formación que el propio reverendo daba a las muchachas, además de la conveniencia de aprovechar la habitación que compartían para aceptar a más alumnos pensionados. Esta vez, sin embargo, se buscó con más cuidado el lugar al que enviar a ambas hermanas. Era 1785 cuando Jane y Cassandra tuvieron que partir de nuevo. El destino era la Abbey Girls' School de Reading, donde volverían a hacer compañía a su desdichada prima Jane. Como era de esperar, los Austen mantuvieron a las dos hermanas juntas. Su tutora en este internado sería la que se hacía llamar señorita Latour, de nombre real Sarah Hackett, una excéntrica mujer con una pierna de palo y un gran interés por el teatro a quien se le atribuían unos amplios conocimientos de francés que no se correspondían con la realidad. Jane, que aún no había olvidado del todo el impacto de su reciente enfermedad, se quedó boquiabierta al ver que la vieja escuela ocupaba la antigua casa de la guarda de la abadía de Reading, un misterioso y evocador edificio que le recordaba las novelas que más le gustaban entonces. A Jane les fascinó el edificio. Las alumnas más mayores les contaron que por las noches se escuchaba al fantasma de su fundador, Henry I, merodeando entre las torres. Alguna incluso aseguraba que, durante la construcción de la abadía, los monjes habían empleado la mano del apóstol Santiago. El ambiente de misterio y fantasma, tan propio de la literatura gótica en boga en la época, estimulaba a Jane, que encontró la forma de sobrellevar su vida en la escuela pergeñando cuentos que después compartía con sus compañeras. En 1786, sin embargo, las dos hermanas volvieron a casa. Sus padres no podían hacer frente al gasto que suponía la escuela, y las niñas dejaron los estudios formales para siempre. Aunque le dolía la diferencia de nivel educativo que Cassie y ella habían sufrido con respecto a sus hermanos, amaba a sus padres, y a sus 17 años estaba en paz con sus decisiones. No en vano, desde que salió de Reading, su vida se sumergió en la libertad de la rectoría y de los libros, y su inteligencia, alumbrada por las condiciones, la llevó enseguida a la escritura, a la fantasía, desarrollando esa capacidad innata en ella por la que estaba dispuesta a apostar en su vida adulta. De nuevo tenía los brazos cruzados sobre el pecho, sin darse cuenta. Los destensó y volvió al papel, a las palabras que brillaban como un rayo en la noche de tormenta. Al fin y al cabo, ella era escritora desde los 11 años. El hecho de que Jane Austen escribiera desde temprana edad se debía al empeño de su padre y resultaba excepcional en el contexto de su tiempo.
Pero aún más excepcional y particulares resultaban las narraciones que planteaba, donde abundaban las borrachas, las madres solteras y el rapto de jovencitas. Solía leérselas a sus padres y a sus hermanos, que siempre celebraban su inventiva, a pesar de tratar temáticas poco convencionales e incluso inapropiadas para una jovencita. Su más profundo admirador era el reverendo George Austen, que apreciaba especialmente la mirada crítica y original de su hija. Hacía unos años, Jane se había lucido por su ingenio en uno de esos relatos breves. Era un texto muy gracioso, casi en un formato de cuento infantil, dedicado a su hermana titulado La hermosa Cassandra. Se trataba de una parodia en la que la heroína, en vez de enamorarse de un vizconde y escaparse con él, se prendaba de un sombrero que su madre había confeccionado para una dama aristocrática. Con la capelina de otra bien ajustada en la cabeza, Cassandra salía al mundo a buscar fortuna. Su travesía duraba 7 horas, en las que entraba a una pastelería, devoraba 6 helados y se iba sin pagar. En el camino, rechazaba a un pretendiente, desplantaba a 2 vecinas, le pedía a su cochero que la llevara a un lugar para volver al punto de partida sin haber bajado el carruaje, y así sucesivamente hasta regresar a la casa de su madre, satisfecha de un día sin duda muy bien empleado. La rima, la musicalidad del lenguaje y el tono paródico sirvieron a Jane en esa historia para cuestionar a esas heroínas como Pamela, cuyo único papel en sus propias vidas era soportar estoicamente los asedios o los elogios masculinos. Señorita Austen, señora, usted es un fénix. Su gusto es sofisticado, sus sentimientos nobles y sus virtudes infinitas. Su persona es encantadora, su figura elegante, su forma majestuosa, sus modales refinados, su conversación racional y su apariencia singular. Sí, por lo tanto, la siguiente historia le produce si quiere un momento de diversión, se cumplirán todos los deseos de su más obediente servidora, la autora. Cassandra era su cómplice, su compañera, su opuesta en cuanto a personalidades. En el seno de la familia, Jane era conocida por ser más discola, mientras que Cassie era la hermana prudente. Quizás esas diferencias la habían unido más. Lo compartían todo, empezando por el dormitorio. La relación entre ambas era tan íntima que, en palabras de su madre, si le hubieran cortado la cabeza a Cassandra, Jane también se habría hecho cortar la suya. Juntos se divertían intercambiando impresiones sobre sus lecturas, haciendo bromas sobre sus hermanos, en especial sobre James, que no parecía poder aprender a bailar, un requisito insolayable para cualquier joven que quisiera desenvolverse en sociedad. También compartían las labores de la casa. Es más, como a Cassandra se le daba muy bien dibujar, se había encargado de ilustrar con 13 acuarelas uno de los textos más originales de la joven Jane, la historia de Inglaterra. Jane y Cassie se aburrían mortalmente con los manuales de historia, en los que reyes y reinas se sucedían en una tediosa sucesión de fechas, asesinatos, batallas interminables e intrigas palaciegas. Algo en ella, que con 16 años no sabía definir muy bien, le indicaba que el interés de los varones que escribían esos libros era bastante desencaminado. No eran las fechas, los nombres de las batallas o los linajes lo que importaba. Jane intuía algo que, poco a poco, iba comprendiendo. Era la gente, su vida, lo que de verdad contaba una época. Por eso en su libro de historia empezaba con una declaración irónica. La historia de Inglaterra, desde el reinado de Enrique IV hasta la muerte de Carlos I, escrita por una historiadora absolutamente parcial, prejuiciosa e ignorante. Postdata, habrá muy poca fecha en esta historia. Por sus 34 páginas desfilaban los reyes y reinas de Inglaterra. Ninguno salía muy bien parado, en especial la reina Isabel I, a quien Jane calificaba de malvada y detestaba profundamente por su maltrato hacia su hermanastra María Estuardo. En las páginas de la historia de Inglaterra ya afloraba el carácter rebelde de Jane. Constituía, además, una evidente crítica a esa historia únicamente protagonizada por hombres. Por algo incluyó a Juana del Arco, Lady Jane Grey y Ana Bolena, que no eran heroínas habituales en ninguno de los manuales de los que el suyo se burlaba. En cuanto a los reyes, siempre tenía algún detalle gracioso para bajarlos del pedestal. Sobre Enrique IV, por ejemplo, escribió que ascendió muy satisfecho al trono de Inglaterra en el año 1399, luego de que su primo y predecesor Ricardo II abdicara y se retirara al castillo de Pomfret, donde sería muy oportunamente asesinado. Debemos suponer que Enrique IV se casó, pues seguro que tuvo 4 hijos varones, pero no está en mi poder informar al lector sobre la identidad de su esposa. Como sea, este monarca no vivió para siempre, al contrario,
Ni bien se sintió enfermo, su hijo, el príncipe de Gales, le quitó la corona. Después de lo cual el rey se apresuró a dar un discurso, para cuyos detalles remite el lector a las obras de Shakespeare. El discurso del príncipe fue todavía más largo. Los retratos de Cassandra, a quien también está dedicada la historia de Inglaterra, mostraban a los monarcas como seres comunes y corrientes, bastante parecido en sus rasgos a la familia Austen. Es más, se dice que el de María Estuardo se parecía bastante a la propia Jane, mientras que el de Isabel I guardaba semejanza con su madre, Cassandra Lady Austen, haciéndose eco de la relación distante que Jane tenía con su madre. La hermana mayor dibujó a estos personajes históricos con dichas similitudes. Las dos mujeres pueden verse enfrentadas en la página y con caras de mutuo desagrado. Su madre era severa, en cierto sentido, y eso contrariaba muchas veces a Jane. Tenía ante ella el conjunto de los textos que había escrito en todos esos años para disfrute de su familia, y pensó que, si de verdad quería ser escritora, debía dejar de lado los divertimentos. Jane se dio cuenta de que mientras recordaba su educación o sus primeras grandes historias, había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto había transcurrido desde que Cassie había salido a pasear, aparentemente tranquila y sin mostrar turbación por las incertidumbres económicas que se cernían sobre su matrimonio. Jane pensó que ya no era una historia irónica lo que su mente, siempre ágil y aguda, le pedía en ese momento. De hecho, durante el invierno había comenzado a redactar una parodia de un texto de Samuel Richardson, pero la había abandonado. Faltaban solo unos meses para su cumpleaños. En diciembre tendría 18, edad más que suficiente para empezar a pensar en el matrimonio. Para la familia había sido un alivio que Cassandra se enamorara de Tom, un joven al que los Austen conocían bien gracias a su parentesco con los Lord, grandes amigos y vecinos de la familia. Además, lo apreciaban porque había sido alumno de George en la rectoría y se prestaba incluso a participar de los juegos y las representaciones teatrales en la casa. Pero Jane no parecía tener intenciones de siquiera molestarse en considerar el tema de los pretendientes, algo que siempre producía tensiones con su madre, que se quejaba de su total indiferencia o desconsideración ante el esfuerzo que implicaba sostener una familia tan numerosa. En una carta a una de sus nueras, la señora Austen escribió: «Me alegra saber que serás un verdadero consuelo en mi vejez, cuando Cassandra se haya ido a Shropshire, y Jane, Dios sabe a dónde». ¿A dónde, efectivamente, iba a irse cuando su hermana abandonara Stephenton? Jane no solo se preguntaba por su destino, cuando ya no contara con la complicidad de Cassandra. La felicidad de su hermana le preocupaba genuinamente. Tom Fowley, su prometido, estaba estudiando en Oxford con la idea de hacerse cargo de la rectoría en el mencionado pueblo, Suffolk, que quedaba a más de 200 millas de distancia de los Austen. Pero eso no ocurriría hasta dentro de unos años, pues el puesto aún no estaba vacante, y de todos modos, sus ingresos no serían suficientes como para afrontar el matrimonio. Hasta tal punto el dinero era un problema que Tom estaba considerando sumarse como capellán a una de las expediciones militares que Inglaterra estaba organizando en el Caribe, aprovechando el caos que había generado la revolución. El futuro de Tom Fowley parecía incierto, y Jane sabía que Cassandra no estaba contenta con la idea de apresar su boda, mucho menos con la perspectiva de separarse a causa de un viaje lleno de peligros, motivado por el solo objetivo de hacer fortuna, como se decía en la época. ¿Qué pasaría si eso no llegaba a producirse, o si llevaba demasiado tiempo?, pensaba Jane. Le parecía injusto que los jóvenes tuvieran que arriesgar de ese modo su felicidad. Jane no se engañaba. El matrimonio estaba en su horizonte y en el de Cassie desde siempre. El ambiente de la rectoría a veces le permitía creer que casarse y ser una señora de su hogar no era su camino, que ella podría dedicarse a escribir. Recordó otra de sus últimas historias, la dedicada a la tía Filadelfia. Y es que no era la primera vez que Jane oía hablar de alguien que, para asegurarse un futuro mejor, debía arriesgarse a un viaje al extranjero. La hermana mayor de su padre había pasado por tribulaciones similares. A los 15 años la habían colocado como aprendiz en un taller de sombrería para que al menos tuviera un oficio, mientras su hermano estudiaba en Oxford gracias al apoyo de una tía. No era un destino envidiable, ni siquiera respetable para una jovencita, así que Phila prefirió arriesgarse a una apuesta mucho más radical. Se embarcó en un viaje a la India, donde había menor competencia para las mujeres solteras y menos requisitos para lograr desposar a un hombre rico. No era una idea descabellada, al contrario, era una práctica habitual para las familias menos pudientes despachar a las jóvenes en edad casadera a los territorios coloniales británicos, donde sus posibilidades de conseguir candidatos eran mayores. En su relato, Jane cambió el nombre de su tía y escribió Catherine. La protagonista, también una joven huérfana llamada Cecil Wynne, dejaba Inglaterra rumbo a Bengala.
Su viaje estaba lleno de peligros y privaciones, pero su esfuerzo se veía recompensado. A los 6 meses de su llegada, se casaba con un hombre mucho mayor. Al regresar a su país, todos la consideraban afortunada, o, lo que es lo mismo, maravillosa, aunque infelizmente casada. Solo su amiga más cercana se atrevía a decir: ¿con qué derecho podemos llamar afortunada a una joven llena de genio y sentimiento que ha sido despachada a Bengala para casarse con un hombre cuyo carácter no ha tenido la oportunidad de juzgar hasta el momento mismo en que su juicio no le sirve para nada? Podría ser un tirano, un loco o las dos cosas. Esta denuncia era acallada inmediatamente por otro personaje que concluye: no es la primera mujer que se tiene que ir a la India para conseguir un marido. Si yo fuera pobre, me parecería de lo más divertido. Jen se mordió los labios al recordar esa frase escrita con ironía. Era verdad que la tía Phila había tenido éxito en su empresa, y que en la distancia había logrado mejorar mucho su situación social. Igual que la protagonista de su cuento, 6 meses después de su llegada a Madras, se había casado con un empleado de la East India Company, Iso Soul Hancock. De esta unión había nacido en 1761 una niña, Elisa, que en 1793 vivía en París, y era todavía la mujer de un hombre francés, el conde de Speulded. Elisa era la prima más cercana y querida de Jane. Una de las sobrinas de la escritora, James Edward Austen Leigh, en su libro de memorias, retrata a esta prima nacida en India así: una mujer inteligente y con una formación muy completa, conforme al modelo francés más que el inglés. Y en aquellos tiempos, cuando la guerra interrumpía por mucho tiempo las relaciones con el continente, debía de ser muy poco común contar con un elemento así en la sociedad de una rectoría rural. Para su prima Elisa había escrito, también el año anterior, uno de sus primeros relatos en prosa, Amor y Amistad, en el que Jane no pudo evitar poner sobre el papel sus recelos al respecto de tantas heroínas románticas, apasionadas, exageradas. En sus escritos podía conjurar los miedos que sentía, o contar, de otra forma, desde su punto de vista, aquellas cuestiones de su mundo cotidiano que no la convencían, como el dichoso tema del matrimonio. Siguiendo la estela de estas historias familiares, se entendía que la idea de Tom Foley de retrasar su boda hasta contar con un buen capital fuera vista como algo razonable. Los hombres iban al extranjero a hacer fortuna en el ejército, el comercio o cualquier oportunidad que les cayera en mano. No era el caso de las mujeres, que por más que viajaran a tierras exóticas, seguían haciendo la suya de un único modo, consiguiendo un marido rico. ¿Qué lugar quedaba para el amor? Era cierto que las cosas habían mejorado un poco si se comparaba la institución matrimonial con la que ocurría a principios del siglo, cuando todavía era habitual que los padres arreglaran uniones ventajosas para sus hijos apenas nacían. De ahí que tantas jóvenes optaran por huir de sus casas y casarse en secreto con quienes le venían en gana. Tan habituales eran estos enlaces en contra de la voluntad paterna que en 1753 se instituyó la ley sobre el matrimonio, que regulaba y estandarizaba las bodas en toda Inglaterra. Específicamente, estipulaba que el consentimiento paterno era un requisito inamovible para los matrimonios de jóvenes menores de 21 años, aunque no fue muy efectivo para detener a las parejas que querían unirse en contra de los deseos familiares. Les bastaba con viajar a Escocia, donde la norma no tenía valor. Para 1793, la práctica de arreglar matrimonios durante la infancia ya no era tan popular entre familias. Sin embargo, sí era imperioso que las jóvenes empezaran a considerar sus perspectivas matrimoniales cuando llegaban a la adolescencia. Cuando era una niña, Jen se había divertido imaginando distintos nombres para su futuro marido, cada uno más rimbombante que el anterior. Como parte del juego, había anotado a estos maridos ficticios en el libro de actas de la parroquia de su padre, tal cual estuviera registrado bodas reales. En distintas páginas, correspondientes a distintos momentos, podía leerse: Henry Frederick Howard Fitzwilliam de Londres, casado con Jane Austen, o Edmund Arthur William Mortimer de Liverpool, casado con Jane Austen, hasta llegar tal vez menos glamuroso pero más realista registro de Jack Smith, casado con Jane Smith. Qué gana de volver a esa época, cuando pensar en maridos era simplemente un juego de palabras. Ahora toda la institución matrimonial se cernía sobre ella como una amenaza. Tenía que haber otra forma de ser feliz. Jane creía conocerla, escribir, compartir confidencias y pensamientos con su hermana Cassandra. Ese amor entre ellas y ese disfrute, esa alegría que activaba su cerebro cuando se volcaba sobre la página en blanco. La tarde declinaba y Jane escuchó voces en la entrada de la rectoría. Su hermana estaba de vuelta. Había perdido la noción del tiempo, pero no le importaba. Se sentó e intentó retomar la obra teatral que la había ocupado en el invierno.
Se trataba de una comedia, una parodia de uno de sus libros favoritos de Samuel Richardson, a la que había titulado Sir Charles Grandison, El hombre feliz, una comedia en 5 actos. Había pensado que con la primavera volvería la inspiración para continuarla, pero la primavera había llegado sin nada más para animarla a volver al texto, y ahora que el verano se estaba yendo, tampoco encontraba el modo de regresar a él. Había comenzado a pasar las páginas, había diálogos divertidos, escenas de raptos y arreglos matrimoniales inconvencionales para la felicidad de los protagonistas. Todo eso estaba muy bien, pero no bastaba. Tal vez fuera el formato teatral lo que volvía toda la obra apenas una farsa divertida. Necesitaba algo más, una forma de combinar la narración, el ingenio y la reflexión con la seriedad de una denuncia de esas prácticas sociales que ahogaban la vida y el talento de las mujeres en la institución del matrimonio, por más feliz que resultara. Guardó el manuscrito de la obra de teatro inconclusa y con un ímpetu desconocido para ella misma hasta entonces, escribió sobre una hoja en blanco. Cuanto más conozco el mundo, más me convenzo de que jamás hallaré un hombre al que pueda amar. Requiere demasiado esfuerzo. Toda la tarde, esa idea había activado su pensamiento y su voluntad, decidida a tomar la rienda de su vida. Pero, ¿era eso lo que verdaderamente quería decir? Quizás. Había humor en esa frase, pero de una naturaleza más sutil que en sus textos anteriores. También había fortaleza y una sabiduría nueva. Jane sintió que su corazón se aceleraba. Si los manuales de conducta y la historia del mundo la escribían los varones, con sus viajes, sus aventuras y sus oportunidades infinitas, mientras que para las heroínas solo había tedio y matrimonio, ya verían lo que sería capaz de hacer una jovencita, como decían algunos, demasiado inteligente. Guardó los útiles de escritura y salió en busca de su hermana, la primera persona a quien deseaba contar su determinación. Tenía claro que, a pesar de que su idea suponía un quebradero de cabeza para sus padres, en su hermana tenía a la mejor aliada para obtener su libertad, una libertad que ahora, más que nunca, salía entre sus manos. Fin del capítulo 1. No te pierdas el próximo capítulo de la biografía de Jane Austen.